Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano. Hoy es... ¿Qué hoy es? Bueno, hoy es viernes, decir, claro. señores, hoy es Sección viernes, juvenil. sección juvenil, Sí. y estamos el día de hoy, vamos a compartir con cada uno de ustedes y tenemos un ánimo de jóvenes, ¿no? Todo el tiempo tenemos ese ánimo, tenemos todo claro el que tiempo. sí. La semana pasada disfrutamos el programa y esperamos que hoy también lo podamos disfrutar junto de ustedes. Y vamos a tener otro estudio de la palabra, no podemos apartarnos de ella. Y tenemos el estudio del libro de Filemón, corto pero edificante, podríamos decirlo así. Tenemos muchas informaciones y debemos de recordarles que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos programas de lunes a viernes por la plataforma de YouTube y también estamos en Radio Ven 105.5. Amén. Es un honor nosotros estar por ahí conectando. Y yo soy tan olvidadiza que se me olvidó presentar a mis compañeros el día de hoy. Chicos, saluden. Dios le bendiga a mis queridos hermanos. Por acá su amiga y hermana Darlenis Carrasco. Dios le bendiga, mis hermanos, por acá Jairo Brito. Bien, el día de hoy vamos a enviarle un saludo a Samuel. Hoy se quedó Samuel. Ay, sí, Sí, nuestro así hermano donde Samuel quiera está que por esté allá. Samuel, te enviamos saludos. Y sin más que agregar a la introducción, nos vamos con nuestra sección a rescate de los valores. Ahora presentamos al rescate de los valores. Amén, amén. Para esta semana tenemos el valor del perdón, que el perdón significa, o dice así, es vivir con el recuerdo, disculpar a otro por una acción considerada una ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden más o menos afectada la relación de ellos. El valor del perdón. Y nosotros como creyentes tenemos el principal ejemplo del perdón. Y es Dios a través de su Hijo Jesús nos perdonó todos nuestros pecados, pagó nuestros pecados y hemos recibido el perdón. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos de perdonar a nuestros hermanos? Para eso nosotros como creyentes estamos para perdonar y proyectar y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Sin más que agregar, vamos a hablar, este es el mes de febrero, el mes del amor, siempre hablamos del amor, pero hoy vamos a enfocarlo. Del amor y la amistad. El amor y Para la que no se amistad. olviden. Me gusta más, bueno, sí, el amor y la amistad, pero si hablamos de amor, estamos relacionados de lo demás, todo. Amén, todo. Y hoy vamos a estar hablando acerca del amor fraternal, o sea, de esa amistad, del cuidado, y más bien la Biblia nos manda a ser como hermanos, Amén. más que amigos, hermanos. Amén. Y eso vamos a ver hoy en la carta a Filemón. Así que, como siempre, nosotros le decimos a cada uno de ustedes, agarre su lápiz, su papel y lo más esencial, la palabra del Señor, y vamos junto a nosotros y vamos a ir leyendo verso por verso. No sé, pero me encanta hacerlo así, ¿verdad, Darlenis? Amén. Vamos Claro a ver, que sí. Darlenis. Bueno, esta carta es la carta más corta del apóstol Pablo, pero es una carta muy conmovedora. Sí. Hay que decir la verdad. Creo que la más explosiva. de La- Lo todas voy a las cartas. confesar, yo lloré leyendo la carta. de Yo Filemón. lloré la Yo primera vez que la espero leí. no llorar aquí. Oh, Dios. La primera vez que la leí yo lloré y además también busqué algunas informaciones en una página de YouTube llamado Proyecto Biblia. Excelente. La cual- muy bueno, sí. muy bueno. A todos los jóvenes, síganla. Sí, la cual ahí nos detalla lo que es los diversos libros de la escritura y lo hace de una forma muy cómica. Y Exactamente. también lo hace de una forma muy detallada. Exactamente, su trasfondo histórico, le podríamos decir, como más entendible. Así mismo es. Entonces, hablando de la carta de Filemón, Filemón fue un ciudadano romano Ujú. que vivía en Colosas. Así es. Amén. También, como quizá haya conocido a Pablo en Éfeso, después cuando Epafras, colaborador de Pablo, empezó una comunidad de Jesús en Colosas, y podemos irnos a Colosenses, podemos ver más detallado quién era Epafras. Filemón se convirtió en el líder de una iglesia que se reunió en su casa.
Ahora Filemón, como la mayoría de los ciudadanos, tenía esclavos y uno de ellos era Onésimo. Y antes de seguir, Daleni, me gusta mucho esa parte de que no eran congregaciones como tenemos hoy en día. No. Las congregaciones eran en sus hogares. En sus hogares. Y ahí ellos recibían a las personas para adorar y Así exaltar es. el nombre del Señor. Y eso es algo que llama mucho la atención porque él era un líder de su comunidad. Así es. Y también podemos ver trasfondo tan hermoso Amén. de esta carta. Pablo ahí le explica, le da una hermosa oración a Filemón en el versículo 7 y dice, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz Así es. por el conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros mediante Cristo. Pablo ahí le dice a Filemón, yo oro por ti Así y le doy es. gracias a Dios por ti porque yo sé que tú amas al Señor. Así es. Y como mencionabas, Filemón tuvo un esclavo. Entonces ellos como, no vamos a decir, vamos a hacer de qué específico, tuvieron un conflicto y el esclavo decide irse. Sí. Y se encuentra con Pablo, que estaba en prisión domiciliaria. Así es. Así, entonces se encuentra y Pablo le predica la palabra y él reconoce al Señor a través de la predicación de Pablo. Y aquí, con esta pequeña introducción que le hemos dado, ustedes van a poder entender específicamente de qué trata o qué es lo que Pablo quiere decirle en esta carta. Amén. Y vamos a iniciar leyendo en el capítulo 1, es su único capítulo, versículo 1, que dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano de Timoteo. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Aquino, nuestro compañero de lucha, a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Chicos, a diferencia de la carta que leímos en días pasados de de Tito, que De siempre Tito. me confundo, Sí. él se refería como Pablo, siervo y apóstol. En esta carta, él inicia diciendo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Como que es de lo que podíamos leer cuando leemos esa historia, se dice que esta carta, precisamente Pablo no era que quería que se expusiera y que la leyéramos, porque era algo como súper íntimo de él. Sí. Y aquí él viene como con toda mansedumbre y dice, prisionero de Cristo Jesús. Él no se refería a prisionero por llevar el evangelio, sino de Cristo Jesús, sino porque era la voluntad de Cristo que él estuviese preso, pero sin dejar de hacer su trabajo. Y aún así Pablo decía que él llevaba las marcas de Cristo. Exactamente. Así que todo lo que Pablo pasó Exactamente. fue por predicar el evangelio de y, Cristo. no, y que era por voluntad de Cristo Y que él estaba además ahí. Pablo no se avergonzaba de eso. Exactamente, no era algo que él lo tenía como por debajo, No. sino que tenía de alta estima de que estaba apresado por llevar el evangelio de Así Cristo es. y por causa de Cristo. Amén. Entonces seguimos en el versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios al recordar en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Aquí le está recordando, diciéndole, esto es una oración, y le está diciendo, siempre doy gracias a Dios porque tú te acuerdas tú tienes fidelidad hacia el Señor y también con tus compañeros, como que le está reconociendo quién es Filemón. Así Amén. es. Él está diciendo en esta introducción y sigue el verso 6. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de lo bueno, compartimos, de lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha halagado, me ha animado mucho porque ha reconfortado el corazón de los santos. En otras versiones dice, pido a Dios que la comunión que brota de tu fe, y aquí dice la traducción, el compañerismo, que es lo que significa la palabra comunión. Es decir, que Pablo está diciendo, el resultado de la fe eficaz que hay en ti y que lo has demostrado con el compañerismo antes de la petición, es lo que le está Así diciendo. es. Amén. Como un recordatorio,
tú tienes una fe eficaz y sabemos y lo has proyectado con el cuidado de los santos y has velado por el corazón de los santos. Es como que Pablo le está recordando, le está diciendo, ¿quién eres? ¿Qué haces? Yo sé y por eso oro por ti, para que continúes predicando y sigas trabajando, como bien mencionaba Darlene al inicio. Él era líder de una congregación en su casa. En O sea, su él casa. prácticamente sabía que Pablo sabía prácticamente que él era un buen líder. Exactamente, de hecho, era instruido por él. Amén. Pablo a lo que le escribía conocía cuáles eran sus fundamentos, qué predicaba y qué enseñaba. En el versículo 6, cuando Pablo ahí, yo lo leí también en la Biblia de las Américas, que realmente lo utiliza bastante los bautistas, esa Biblia. Yo lo leí en el versículo 6 y lo que dice es que, y ruego que la comunión de tu fe sea eficaz. Exacto. La palabra comunión que Pablo habla ahí es de koinonía. Exactamente. Que significa compañerismo o también se puede significar participación mutua. Exactamente, en común. En común. Así como lo dice, comunión, una común unión, pero eso es en el griego que significa koinonía, Amén. que es lo que nosotros como creyentes tenemos. Podemos seguir leyendo el verso número 8. Jairo, ayúdenos ahí. Amén. Esta es otra versión que tiene Jairo. Sí, tengo la versión de la Reina Valera, la 1960, para que no... Yo tengo la más actualizada. Ok, pues dice así, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. También leo el 9, ¿verdad? Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Así es. Ahí vemos, y siempre me gusta leer la versión más llana. Sí, como la nueva traducción viviente. Amamos la versión de 1960. Sí. Claro que sí, porque de ahí estamos fundamentados. Pero esta versión dice, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debo de hacer. Pablo tenía toda la autoridad de decirle aquí a Filemón lo que debía de hacer, pero él no quería eso. Él no quería ordenarle. Más bien, él quería rogarle para que saliera de su corazón Así tomar es. esa Que decisión. esa es la actitud de un líder. Sí. Exactamente. Es que Pablo es como el principal líder Amén. de todos, porque él le instruía, le enseñaba, le decía lo bueno, lo malo, las consecuencias de las Sí. cosas que podían hacer. Amén. Y él como que era totalmente directo con lo que enseñaba. Y todo con amor, siempre lo hacía con amor. Todo con amor. Este es el enfoque de esta carta. Dice también, yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, a quien llegó a ser mi hijo mientras yo estaba preso. Es decir, Pablo consideraba a sus hijos cuando recibían el mensaje y aceptaban al Señor a través de su predicación, y él lo consideraba su hijo, y por eso dice, a mi hijo Onésimo, que yo engendré en mis prisiones. Además, también cuando hablamos aquí de esta carta, Pablo lo considera su hijo, así mismo como consideró a Tito, así mismo como consideró a Timoteo. Exactamente. Entonces, Pablo no quería que Onésimo se fuera, porque él lo ayudaba bastante en la Exactamente. cárcel. De hecho, él lo dice esta misma Sí, carta, porque pero es útil. era necesario. Y si nos fijamos en las letras, podemos como sentir, como yo me imagino a Pablo escribiendo esa carta, lo digas, como con Jairo, lágrimas voy a llorar. en su corazón, en su rostro, ¿verdad? Cayendo y escribiendo a Filemón. Así es, eso es. Y se dice que al final de la carta fue que él como que, esos son los estudiadores de las cartas, que dicen que era Timoteo quien estaba escribiendo y él estaba hablando, y que al final Ok. él dice, ahora con mi puño y letra te escribo, como que al final él tomó lápiz y papel y Timoteo estaba escribiendo esta carta. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil, como a ti y como a mí, es lo que decía Darlenis. Él lo necesitaba, él quería Amén. que se quedara con él, y de hecho, el significado del nombre de Onésimo es útil. Le decía, Ok. antes no te era útil porque tal vez te hizo algo, estaba funcionando como tu esclavo, pasó algo, no te era útil en ese momento, pero ahora sí te es útil. Y ahí yo lo enfoco, el haber recibido la palabra del Señor, ahora tienes que verlo como un hermano. Amén. Pero también podemos ver que aunque él le habla a Filemón de que lo reciba a Ujú. Onésimo por lo que había causado, también segurito que Pablo también le habló a Onésimo por lo que había Exacto, causado. Exactamente, porque
conocemos a Pablo y Claro sabemos que lo sí. directo que era. Podemos directo, decirlo. muy Y directo. él le dice, voy a interceder por ti, pero tú sabes bien lo que Lo has que has hecho. hecho. Pero ya como tú has recibido, has dado el paso y somos hermanos y te considero mi hijo, debo de reprenderte. Pero ahora esto es lo que sigue. Y Así también es. era necesario para que hubiera reconciliación entre quien era su amo, podríamos decir, Sí. y con el esclavo. Terlenis, puedes continuar. Claro. Dice el 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese a mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Así es. Chicos, ahí vemos, primero, te lo vuelvo para que sea propio. Yo queriendo tenerlo para mí, para que sirviera a mí, mientras yo estoy preso. Como decías tú, lo necesitaba. Pero era como la regla. Por ser el líder y él le pertenecía, podríamos decir, a Filemón, él le dice, pero es necesario que yo te envíe porque esto es lo que sigue. Aunque yo tengo la autoridad, pero no es lo que corresponde. Y ahí presenta y proyecta a un líder, a un padre, vamos a decir, a un padre que lo consideraba como su hijo, la responsabilidad que hace y cómo él a través de eso está presentando el evangelio a través del amor y de la reconciliación. Si nos vamos al versículo 12 también, que Pablo ahí le dice, pero tú recíbelo como a mí mismo. Exacto. Cuando Pablo ahí le habla a Filemón acerca de Onésimo, él lo que le está diciendo, tú lo vas a recibir como a mí mismo. Exactamente. Ya dentro de la familia de Cristo, de la Exactamente. iglesia, ya no hay esclavo, no hay libre, hay Exactamente. hermanos. Lo va a Somos recibir como un familiar. como prácticamente, una un hermano. familia. Y eso es lo que nosotros queremos proyectar a los que nos están mirando. El evangelio es una familia. Amén. Así Que no es. se considera uno más y uno menos. Le dice, oye, como tú me vas a recibir a mí, que soy tu hermano en la fe, recibe a Onésimo. Aunque te haya hecho lo que haya pasado, el conflicto que ustedes hayan tenido, recíbelo como a un hermano. Bueno, es prácticamente que como que lo perdonara. Exactamente. Y hablamos del Exactamente. perdón al Y hablamos inicio. del perdón. Eso es que él se está presentando, aquí lo dice, cuando cita y sigue diciendo, vamos a leerlo adelante para no adelantarnos, y continúa diciendo en el 14, sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, ya eso lo leímos, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo, sino que salga de su corazón. Eso me encanta mucho, porque Pablo es bien específico. Yo sé cuando las cosas se hacen de manera obligatoria y Amén. también sé cuando se hacen de forma espontánea. Sí, claro que sí. Así dice, tal vez por eso, Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibieras para siempre. Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Esta carta es como tan sincera en esta parte, ya no lo recibas como un esclavo, sino como a un hermano. No lo consideres como un trabajador o como alguien de quien puedas obtener un beneficio, Amén. sino como un hermano en la fe. Así es. Eso es como la parte más sincera de Pablo. De modo que si tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Dice esta parte, si él te debe algo, cárgalo a mi cuenta o te ha perjudicado. Chicos, no sé si viene a su memoria lo que hizo el Señor Jesús en nuestras vidas. Vino a reconciliarnos con el Señor. Amén. Teníamos una deuda grande que nosotros en nuestra condición humana no podemos, ni podemos pagarla. Y él la cargó prácticamente en su Exactamente. espalda. Esa parte, Pablo como que se sabe lo que Jesús hizo por él. Y dice, si él te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Nosotros fuimos condenados, pero a través de Jesús fuimos justificados. La deuda que teníamos, esa deuda que teníamos que no podíamos pagar, Jesús dijo, saldada. A ti que nos estás escuchando, joven, tú tienes la condenación, pero Cristo está presentando y ya Él saldó tu pecado.
puedes recibirle, puedes tener reconciliación con nuestro Dios a través del sacrificio de Jesús, que vino para justificarnos y sobre todo para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Esta carta que estamos leyendo, a pesar de ser corta, no queda fuera del Evangelio ni de lo que significa la salvación para nosotros, de lo que hizo Jesús en nuestra vida. Nos reconcilió, pagó nuestra deuda. Y esto es como el ejemplo que está haciendo Pablo de si tiene algo, si te perjudicó, si te faltó, cárgalo a mi cuenta, que yo me encargo. Y esa es como una parte de las tantas sinceras de Pablo. Y sigue diciendo, sí, hermano, que reciba yo de ti, yo Pablo lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Esta parte podríamos decir, ay, pero Pablo era como, le está recordando que le hizo muchas cosas por él. No, recibiste el Evangelio y yo sé quién tú eres. Entonces no puedo cargarte o decirte algo que tú has hecho, que yo he hecho por ti. Más bien ya eso carga las deudas que él tiene a mi cuenta y olvídate de lo demás. No lo consideres porque como mencionábamos fuera del programa, porque nosotros hablamos fuera del programa, Filemón tenía todas las de cargarle una condenación. O sea, era parte de la ley. Esa era parte de la ley romana que se estaba viviendo en ese tiempo. Era la ley que tiempo le decía, o sea, si robó, si te faltó, si hizo algo, lo puedes condenar. Sí. Pero él lo que le estaba era evitando esa parte. Amén. Para sanar y recordar que ahora es un hermano en la fe. Yo no sé si eso a usted le llena de gozo, porque me pone como en la posición a mí de que si falto, alguien, un hermano también, y me sabe que soy creyente, pueda servir como un conciliador. Un mediador. Exactamente. Y estamos llamados, la palabra nos manda a nosotros que usemos palabras conciliadoras con nuestros hermanos. Así es. Para evitar todo tipo de conflicto. Darlenis, continúe leyendo porque yo estoy hablando mucho. Dice en el 20, dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Así es, al final terminas mandándole saludos, te mandan los saludos con quien él está en la cárcel. Y aquí termina la carta, pero no es solamente que leímos la carta, ahora ¿qué aprendimos de ella? El amor fraternal, estamos llamados a conciliar, estamos llamados a recordar que alguien ya pagó por el pecado de ese hermano que tal vez nos hizo algo, que debemos de recibirles como hermanos. Así es. Pero no como hermano de que hay hermano lejano, hermano cercano, porque por nosotros corre la sangre de Cristo. Amén. Y bueno, todos nosotros pues los que estamos aquí somos jóvenes y entendemos que tenemos amigos, tenemos mejores amigos también. Y es como quien dice, bueno, si mi mejor amigo me ofendió o me hizo algo, no es necesariamente que tengamos un mediador. También nosotros podemos perdonarle, porque Cristo nos perdonó primero. Si usted no sabe cómo hacerlo, lea esta carta y considere perdonar a su hermano sin ir muy lejos. Y lea cómo Pablo, como un padre, se dirigió a él con la palabra, recordándole lo que hacía. Si su fe, hermanos que nos escucha, es eficaz, demuéstrelo con amor fraternal y ame a sus hermanos, recíbale como hermanos, cuídele como hermanos. Darlenis, ¿tú qué podrías decir? El perdón es algo muy importante y nosotros como hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo, debemos de perdonar con todo el corazón y con amor. Amén. Así reflejar a Cristo, quien por nosotros pagó un solo sacrificio perfecto en la cruz y nos amó de manera inigualable. Así es, ya nosotros estamos aquí porque esa factura de deuda dice saldada. Amén. No hicimos nada, no lo merecíamos, pero estamos aquí por su amor y por su misericordia. Ha sido un gozo. Señores, ya no nos queda más tiempo. Ha sido un placer. Gracias siempre por estar en sintonía con su programa Mundo Cristiano, viernes de su sección juvenil. Y se despide su querida hermana y amiga Joana Ulises. Darlenis Carrasco. Jairo Brito. Nos vemos en la próxima. Les amamos. Bye.